nos va a hablar de algunas grandes bendiciones que nos da el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, este pasaje nos mostrará que Dios nos consuela grandemente en medio del sufrimiento. Así que vamos a estudiar, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 27. Romanos 8, versículo 12 al 27. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no lo vamos a leer todo ahorita porque están largos los versículos, son bastantes. Pero vamos a ir verso por verso, hermanos, explicando poco a poco lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos aquí. Así que vamos a Romanos 8, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Dice así el versículo 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nota, hermanos, que Pablo empieza con esta frase diciendo, así que. Esta frase, hermanos, siempre que te encuentres esta frase en las Escrituras, la mayor parte de las veces se puede ver como un conector. Es como un conector de lo que está diciendo atrás, ¿ok? Y entonces, en su contexto, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Versículo 9, vean, atrás, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y escucha, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo vive en ti. Y si es que el Espíritu Santo vive en ti, entonces vean lo que pasa, versículo 11. Entonces, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora o vive en ti, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo mismo, escucha, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo que levantó al Señor Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que mora en ti. Y como el Espíritu Santo mora en ti, entonces Él vivificará tu cuerpo. O sea, en otras palabras, Él hará que tú obedezcas a Dios. Esa es la idea. Como el Espíritu Santo vive en ti, entonces Él hará que tú obedezcas a Dios. Por esa razón, versículo 12, así que, o sea, a la luz de esta gloriosa afirmación de que el Espíritu Santo mora en ti y que te hará vivir en obediencia, entonces dice Pablo, así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos. Deudores somos. Esta frase, hermanos, de deudores somos, da la idea de que nosotros estamos bajo la obligación de algo. Nosotros somos deudores y estamos bajo la obligación de algo. O sea, hermanos, para que me vayan entendiendo, debido a que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos capacita para obedecer a Dios, entonces, debido a eso, nosotros estamos bajo una obligación, estamos bajo una deuda. Y continúa diciendo Pablo, vean, somos deudores, pero no a la carne. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros sí somos deudores, dice Pablo, pero no somos deudores a la carne, para que vivamos nosotros conforme a la carne. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros como creyentes no tenemos la obligación de vivir según nuestra naturaleza pecaminosa. Tú no tienes que vivir de acuerdo a tu naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Versículo 13. Versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta por qué tú no eres deudor para la carne? Porque si tú eres deudor para la carne, entonces tú vas a vivir en esa carne. Y si vives en esos deseos pecaminosos, dice el texto, moriréis. Si tú vives conforme a tus deseos pecaminosos, morirás.
Porque tú, obviamente, das evidencia que el Espíritu Santo no está en ti. Das evidencia que el Espíritu Santo no vive en ti. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no vive en ti, ¿qué pasa? Pues no eres cristiano, ¿no es cierto? Y la conclusión es que no eres salvo. Si no eres cristiano, no eres salvo. Y entonces terminarás, como dice el texto, ¿cómo? Muriendo. ¿Se dan cuenta, hermano? Nosotros, hermanos, podemos ver aquí que la persona que no anda conforme al Espíritu, sino como sus deseos pecaminosos carnales, va a morir. O sea, va a terminar en el infierno eterno. Pero aquí hay un contraste. Vean, versículo 13, vean el contraste. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Después dice, más. Este es el contraste. Mas si por el Espíritu hacéis, ¿qué? Morir. Detengámonos aquí. Nota esta frase. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Esta frase, hacéis morir, en el griego, hermanos, da la idea de hacer morir continuamente. ¿Ok? O sea, hermanos, si por el Espíritu Santo tú haces morir continuamente, dice el texto, las obras de la carne, entonces, ¿qué? Viviréis. Pero nota que es algo continuo. No es de un día, no es de decir, yo ya no pequé hoy, pues ya la libré. No. Es continuamente. Toda tu vida tienes que hacer morir que la carne. Nota algo importante, hermanos. Nota que únicamente los que hacen morir continuamente sus deseos pecaminosos, únicamente ellos dan evidencia de que van a tener una vida eterna. ¿No es cierto? Porque la palabra de Dios dice que si tú haces morir por medio del Espíritu las obras de tu carne, entonces tú vas a vivir. ¿No es cierto? Y entonces el que hace morir su carne da evidencia de que él sí va a tener una vida eterna. Hay una realidad, hermanos. El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no es cierto? Porque dice las Escrituras que cuando tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él manda al Consolador, ¿no es cierto? Él envía al Espíritu Santo para que more dentro de ti. Esa es una verdad, ¿no es cierto? Pero hay otra verdad que no podemos dejar atrás, hermanos. Y esa verdad es que aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, la realidad es que el pecado que hay en nosotros no ha desaparecido de nuestras vidas. Nosotros seguimos pecando. Nosotros seguimos teniendo deseos pecaminosos. Y tenemos, hermanos, la potencia y la capacidad de pecar. Por eso dice al final del versículo 13, vean, al final del versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? Hacéis morir las obras de la carne. Tú tienes que hacer morir porque todavía hay deseos pecaminosos dentro de ti. Tú tienes que hacer morir la carne porque hay algo que te está satisfaciendo que no le agrada a Dios dentro de ti. Y si tú no lo haces morir, entonces tú vas a terminar cometiendo, como dice el texto, las obras de la carne. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿y yo cómo dejo de pecar? ¿Cómo dejo yo de hacer estas obras de la carne? Dice aquí, por el Espíritu. ¿No es cierto? Por eso tú necesitas al Espíritu Santo. Porque si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú vas a hacer morir las obras de la carne. Hermano, quiero que notes que este verso nos muestra que es un error fatal pensar que la obediencia a Dios es simplemente dejarle todo a Dios y yo no hago nada. Como yo soy cristiano, entonces yo le voy a dejar mi vida a Dios y como Él es soberano y como Él controla todas las cosas, pues yo me voy a quedar ahí sin hacer nada. No, ese es un error, hermanos. Porque dice el versículo 13 que tú tienes la responsabilidad de ¿qué? De hacer morir
continuamente tus deseos pecaminosos. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago morir continuamente mis deseos pecaminosos? El mismo versículo lo está diciendo. Por el Espíritu. ¿No es cierto? Por el Espíritu. Hermano, tú haces morir las obras de tu carne, tus pecados, por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo que por medio del Espíritu Santo? Vean, para entenderlo un poco más, ¿qué dice el versículo 14? Versículo 14, ahí Romanos 8, versículo 14, Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos, escucha, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tú eres guiado por el Espíritu Santo cuando tú obedeces la palabra de Dios. No hay más, hermanos. Entonces, ¿cómo haces morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu, ¿no es cierto? O sea, versículo 14, por medio de la guía que el Espíritu Santo te da a ti, por medio de su palabra. ¿Ok? Ahora, para entender un poco más esta idea, hermanos, vamos a ver Efesios 5, 18, que ya nuestro pastor Sergio nos lo explicó, pero vamos a verlo un poco más a profundidad. Efesios 5, versículo 18, que es la misma idea, hermanos. Vean lo que dice Efesios 5, versículo 18. Dice así Efesios 5, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Dice Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, en otras palabras, no seas borracho, no pierdas tu sentido, es lo que estaba diciendo. Al parecer los hermanos de Éfeso les gustaba mucho el chupe, eran borrachos. Y entonces Pablo los exhorta y les dice, no se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución, ahí pierdes tus sentidos. Antes bien, o sea, en lugar de emborracharte, antes bien dice, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Esa palabra llenos se puede traducir como controlados. Sé controlado por el Espíritu. ¿Sabes algo, hermanos? Esa palabra de llenos, sed llenos, en griego es un imperativo. O sea, es un mandato. Dios te dice, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y si tú eres lleno, si tú obedeces al mandato que yo te doy, a la ordenanza que yo te doy, de estar controlado por el Espíritu Santo, si tú haces eso, entonces pasará lo que dice el versículo 19. Escucha, ¿qué pasará cuando tú eres controlado por el Espíritu Santo? Versículo 19, vas a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, hermano, si tú eres lleno, si tú eres controlado por el Espíritu Santo, entonces, en pocas palabras, tú estarás alabando a Dios gozosamente todos los días. Es lo que está diciendo. Tú cantarás himnos, salmos, cánticos espirituales. Tú estarás adorando a Dios todos los días. Pero también, si tú eres lleno por el Espíritu Santo, versículo 20, escucha, tú estarás dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres llenado por el Espíritu Santo, entonces tú vas a ser ¿qué? Agradecido con Dios. Sin importar las circunstancias que te rodeen, sean buenas o sean malas, si tú eres una persona que se deja controlar por el Espíritu Santo, tú vas a ser agradecido con Dios. Y vean, al final, si tú eres lleno del Espíritu Santo, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, tú vas a estar buscando servir a los demás. Tú vas a pensar en los demás y no en ti mismo.
Tú vas a servir a los demás si te dejas controlar por el Espíritu Santo. Ahora, ¿recuerdan cuál es el pasaje paralelo de este? Ya nos los dijo el pastor Sergio. Colosenses 3:16, ¿no? Así que vean, acompáñame, porque aquí Colosenses 3:16, como bien lo explicó nuestro pastor Sergio, nos abre un poco más el panorama de qué quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. Y dice Colosenses 3:16, que es el pasaje paralelo de Efesios. Y dice así, escucha Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more o vive. La palabra de Cristo vive en abundancia en vosotros. Detengámonos ahí tantito, hermanos. O sea, Pablo está diciendo que la palabra de Cristo debe de vivir en ti. O sea, la palabra de Cristo debe de controlarte. Tú debes de estar saturado por la palabra de Cristo. En otras palabras, hermanos, tú debes de vivir obedeciendo la palabra de Cristo. Y cuando tú haces eso, cuando tú obedeces a la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo vive en abundancia en vosotros, ¿cómo? Escucha, continúa el texto diciendo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te exhorta, ¿ok? Te enseña para que andes en sabiduría, ¿ok? Entonces, ahora nota, hermanos, ¿cómo se ve una persona que está llena de la palabra de Cristo? Continúa diciendo el versículo 16, escucha, cantando con gracia en vuestros corazones, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Igual que en Efesios, hay una adoración en ti, porque tú eres llenado de la palabra de Cristo, entonces tú adoras a Dios. Y vean versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Misma idea. Tú eres agradecido con Dios porque eres llenado de la palabra de Cristo. Y vean, versículo 18 y 19. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, sirve al demás. No pienses en ti, sino piensa en los demás y sirve a los demás. ¿Te puedes dar cuenta, hermanos, cómo hay un paralelo entre estos dos pasajes de Efesios y Colosenses? En los dos pasajes, hermanos, nos está mostrando Pablo que la persona que está siendo controlada, que está siendo llenada por el Espíritu Santo, o sea, la persona que es obediente a la palabra de Cristo, esa persona alabará a Dios, dará gracias a Dios en todo, ¿y qué más? Y servirá a los demás. Hermano, si la palabra de Cristo mora en ti, entonces el Espíritu Santo te va a controlar, te va a llenar, y en pocas palabras, tú vas a obedecer a Dios. Si tú decides ser llenado por el Espíritu Santo, en automático, sí o sí, tú vas a obedecer la palabra de Dios. Y si tú obedeces la palabra de Cristo, es porque el Espíritu Santo te está llenando, te está controlando, te está guiando. ¿Y eso qué va a ocurrir, hermanos? ¿Eso qué va a provocar? ¿Qué va a provocar que el Espíritu Santo te esté llenando? Lo que estamos viendo en Romanos 8. Vas a hacer morir a la carne. Vas a evitar el pecado. ¿Se dan cuenta? Esto es algo grandioso, ¿no es cierto? Entonces, regresando a Romanos 8:13, vean, Romanos 8, versículo 13. Hermano, ¿cómo haces tú morir las obras de la carne? De acuerdo a Romanos 8:13, por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona? Siendo llenados, siendo controlados, siendo guiados por el mismo Espíritu Santo. Y eso te va a llevar ¿a qué? A la obediencia a la palabra de Dios. ¿No es cierto? Solo así, hermanos, tú te vas a rehusar a darle rienda suelta a tus pecados. Solo así, siendo llenado por la palabra de Cristo. Porque ven lo que dice Gálatas 5:16.
Quizás un pasaje muy conocido por nosotros, Gálatas 5, versículo 16, vean lo que dice. Gálatas 5, versículo 16, vean lo que dice. Gálatas 5, 16, dice Pablo, digo pues, escucha, andad en el Espíritu, o sea, camina en el Espíritu, y escucha estas palabras, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Nota, hermano, cómo este pasaje nos habla de que nosotros, como cristianos, vivimos en una lucha. ¿No es cierto? Porque por un lado tú eres pecaminoso, tú tienes unos deseos carnales, ¿no es cierto? Pero por el otro lado el Espíritu te dice, no vivas en esos deseos carnales. Y entonces hay una oposición entre tus deseos carnales y entre la voluntad del Espíritu Santo, y hay una lucha, ¿no es cierto? Y esta lucha, hermanos, va a seguir siempre toda tu vida hasta que el Señor Jesucristo te lleve a la gloria. Toda tu vida tú vas a seguir luchando contra tu pecado. Por eso, hermanos, cada semana tú dices, ay, como que hoy no quiero ir a la iglesia, porque ahí van puros hipócritas. Ay, como que ahora no quiero obedecer a Dios y voy a decir, pues una mentirilla blanca, pues no pasa nada. Y entonces tú quieres darle rienda suelta a tu carne. Tú quieres que tu carne salga. Ay, es que esa mujer, y la deseo en mi corazón. Pero si no cometo el acto, no pasa nada. Y entonces tú quieres dar esa rienda suelta. Porque, hermanos, esta es la vida normal de un cristiano. Un cristiano va a tener luchas en su interior, en su mente, por su carne pecaminosa, ¿no es cierto? Pero dice aquí Pablo, ¿qué dice? Que el deseo, versículo 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres? Pecar. ¿Tú qué quieres? Desobedecer a Dios. Pero por eso está el Espíritu Santo, para que tú no lo hagas. Hermano, tú no te debes de dejar controlar por tus pensamientos, por tus sentimientos. Es que yo siento que esto es así. No es que tú sientas. Porque si tú te dejas llevar por tus sentimientos, tú vas a pecar. Porque, hermano, aunque tú no tengas ganas, aunque tú no lo sientas, tú tienes que escoger obedecer a Dios. ¿No es cierto? Hablando del ejemplo de la iglesia, yo no quiero venir a la iglesia porque yo siento que hay puros hipócritas. ¿No? ¿Qué dice el Señor? Hebreos 10. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. ¿No es cierto? Yo no me quiero congregar, pero sé que tengo que congregarme y entonces ahí estaré. Yo siento que hay muchos hipócritas ahí, pero no es lo que yo sienta, sino lo que Dios me ordena, y por eso voy a irme congrego. No quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Ay, es que no quiero saludar al hermano porque, y ese hermano como que entre él y yo no hay química, y entonces no lo quiero saludar. Aunque no tengas química con él, tú tienes que saludarlo. Aunque por dentro tú lo quieras matar cuando lo veas, ¿tú qué tienes que hacer, hermano? Tú debes de saludarlo. Porque tú escoges amar, ¿no es cierto? Tú no te dejas llevar por tus sentimientos. Tú no te dejas llevar por lo que tú sientes. Es que yo siento que es bien payaso. No importa. Tú ámalo, dice el Señor. ¿Cuál es el mandato del Señor? Amarse unos a los otros, ¿no es cierto? Este es el mandato de Dios. Hermano, quiero que te des cuenta que si tú vives controlado por tus emociones, entonces tú vas a vivir pecando. Porque tus emociones, lo más probable es que te lleven al pecado. Solo imagínate tú, hombre, pasa a tu lado una mujer, tú quieres voltear porque la quieres codiciar,
Y entonces ahí entra el pensamiento. Y tú, hombre, dices, yo quiero honrar a mi esposa. O yo que soy soltero, yo quiero guardarme en mi pureza sexual. Y entonces yo no volteo. Aunque internamente quiero, ¿no es cierto? Pero yo controlo mis pensamientos y no volteo. Porque en ese instante tú recuerdas que dice la palabra de Dios, huye de la fornicación. Tu deseo es voltear, ¿no es cierto? Pero tu deber, ¿cuál es? Huir de la fornicación. ¿Se dan cuenta, hermanos? De la misma manera, tú, mujer, estás en el centro comercial y estás pasando ahí en unas tiendas y codicias una de las 1000 bolsas que ya tienes. Y entonces dices, yo quiero comprar esa bolsa hermosa, y la codicias. Y entonces tú piensas en eso y tú dices, si yo quiero tanto esa bolsa, entonces yo voy a presionar a mi marido para que la tenga, pero aparte me voy a meter en unas deudas grandes, pero el deseo ahí lo tienes, ¿no es cierto? Tú tienes el deseo, tú quieres esa bolsa. Bueno, tú debes de escoger huir, porque tú sabes que no es el momento oportuno para hacer esa compra. No estamos diciendo que las bolsas son malas, hermanos. Simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo de que a veces tú deseas algo, a veces tú sientes algo, pero ¿cuál es el mandato de Dios? Lo contrario. Y entonces tú debes hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Tú tienes ese deseo pecaminoso, pero tú no te vas a dejar llevar por esos deseos, sino que tú te vas a dejar llevar, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Porque tú escoges pensar en lo que dice la palabra de Dios y entonces obedeces. Hermano, eso es hacer morir la carne. ¿Se dan cuenta? Esto no es hipocresía. Esta es una lucha normal que toda nuestra vida vamos a tener. Yo no quiero perdonar a mi esposo, yo no quiero perdonar a mi esposa, yo no quiero perdonar a mi vecino, a mi madre, a mi tío, a mi hermano. Yo no quiero perdonarlos, pero yo debo escoger perdonarlos porque así lo manda la palabra de Dios. Porque así como Dios te perdonó a ti, tú debes de perdonar. ¿No dice las Escrituras eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? Tú no lo quieres hacer, pero tienes que hacerlo. Tu deber, hermanos, tu deber es obedecer la palabra de Dios y desechar todos los pensamientos pecaminosos. Este es el estilo de vida de un cristiano. ¿Pecarás? Pues sí, porque no eres perfecto. Vas a pecar y muchas veces te vas a caer en tu pecado, te vas a ensuciar en tu pecado, sí, pero tú como cristiano, ¿qué tienes que hacer? Levantarte, sacudirte, porque ese no es tu estilo de vida. Y yo ya no sigo ese pecado, yo sigo la obediencia de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora vean, hermanos, esto se pone aún mejor. Y dice Romanos 8:14, regresando a nuestro texto base, Romanos 8, versículo 14, Pablo nos sigue aventando mucha información grande y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Tú quieres saber quién es un verdadero hijo de Dios? Aquí está. ¿Un verdadero hijo de Dios es el que dice, yo sé que hay un Dios? No. ¿Un verdadero hijo de Dios es el que dice, yo me postro, yo vengo a la iglesia solamente y ya soy hijo de Dios? No. Aquí está. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Escucha, el que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, los verdaderos hijos de Dios son los que hacen morir la carne por medio de la obediencia de la palabra de Dios. Por eso, versículo 15, escucha, dice versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido, escucha, el espíritu de adopción. Detengámonos aquí, hermanos. Aquí Pablo tiene en mente la adopción, ¿no es cierto? Tú ya no eres esclavo al pecado, sino que ahora tú has recibido un espíritu de adopción. La adopción que Pablo tenía en esta mente, en esta época, era la adopción legal que se manejaba en el mundo grecorromano. En esa época, hermanos, tú podías adoptar a los que tú quisieras sin la necesidad que fuera tu hijo físicamente. Y tú entonces adoptabas a un niño o una niña y él automáticamente pasaba a ser tu hijo o tu hija, y él o ella tenían todos los privilegios y todas las responsabilidades como si fuera un hijo biológico tuyo. Eso es lo que aquí Pablo tiene en mente. Entonces, vean, Pablo está usando el término adopción, pero para transportarlo a los términos espirituales, ¿no es cierto? Porque Pablo está diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, tú vas a disfrutar de todos los privilegios que conlleva ser un hijo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo. Todos los privilegios tú los vas a disfrutar. ¿Ok? Pero vean, hermanos, no solamente va a ser un privilegio poco, un privilegio vano, no, sino que este privilegio de ser hijo de Dios, de ser adoptado hijo de Dios, te llevará a un grado tan grande que tú vas a tener una comunión íntima con Dios. Por eso dice versículo 15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, escucha, por el cual clamamos, Abba, Padre. Estas palabras, hermanos, son unas palabras hermosas. Abba, Padre. Porque, hermanos, quiero que notes que debido a que Dios nos adoptó a nosotros, debido a que ahora ya somos hijos de Dios, debido a que nosotros tenemos todos los privilegios de Dios, entonces nosotros podemos decirle a Dios, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esa palabra de Abba? Esa palabra Abba es una palabra aramea que se usaba, hermanos, cuando había una relación íntima, cuando había una relación profunda entre un hijo y un padre. Tú de manera de cariño le decías a tu padre, Abba. No quiere decir como muchos los han traducido como papito. No, es algo más profundo. Es un cariño más grande. Hay una relación verdaderamente íntima. Eso es lo que quiere decir la palabra Abba. Pero nota, hermanos, que solamente tú vas a poder decir Abba por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a que tú disfrutes esa relación cercana con el Padre. ¿Tú sabes qué tan cercana es esta relación? Quiero preguntarte algo, hermanos. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo tenía una relación cercana con el Padre? ¿Qué tan cercana era su relación con el Padre? Yo creo que una de las más grandes relaciones, ¿no es cierto? Inclusive una relación que no se puede comparar, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo sí tenía una relación íntima con el Padre. ¿Y sabes algo? El Señor Jesucristo también lo llamó Abba Padre. Ahí en Marcos 14. Ahí Él lo llamó Abba Padre. Entonces quiero que pienses en esto, hermanos. Así como Cristo llamó Abba Padre a Dios, así también tú lo puedes llamar. O sea, en otras palabras, hermanos, tu relación con Dios puede ser la misma relación que tenía el Señor Jesucristo. Imagínate esa intimidad tan grande que tú puedes tener con Dios. Porque gracias a que nosotros, hermanos, estamos unidos a Cristo en su gracia, gracias a esto, nosotros podemos decir, Abba, Padre. Nosotros podemos tener una relación íntima con Dios, el Padre. Esto es algo hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Pero tú tienes que ser controlado por el Espíritu Santo. Y estas palabras, por supuesto, que también nos dan seguridad en nuestra salvación. Porque si tú puedes expresar las palabras, Abba, Padre, o sea, si tú puedes tener una relación íntima con Dios, es porque Dios te está guardando.
es porque tú estás yendo en esa santificación progresiva. Y entonces versículo 16, vean Romanos 8, versículo 16, dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, escucha, de que somos hijos de Dios. Nota cómo Pablo quita la adopción y ahora pone somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿quién hace esto? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta, hermanos, que quiero hacerles aquí es, ¿cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? ¿Cómo lo hace? No es por un sentimiento, no es por una emoción, no es por una voz audible, no es por una voz interna, no es por un sueño, ¿no? ¿Sabes cómo el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres hijo de Dios? El mismo texto nos da la respuesta. Porque nota, hermanos, que el Espíritu Santo nos da la capacidad de morir a nuestra carne. Versículo 13, ¿no es cierto? Por lo tanto, como evidencia, tú eres guiado por el mismo Espíritu. Versículo 14. Y versículo 15, hermanos, por ende, tú eres adoptado por Dios, tú tienes una relación íntima con el Padre, y gracias a todo eso, versículo 16, nos da el Espíritu Santo la convicción interna que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo todo esto está conectado, hermanos? O sea, en palabras muy simples, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo me afirma que yo soy un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo produce su fruto en tu vida. Y eso hace que tú tengas una seguridad como hijo de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22. Vean lo que dice Gálatas 5:22. 5:22 y 23 dice Gálatas 5:22, este es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23 dice, escucha, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo te conduce, te guía, te controla, entonces tú vas a tomar estas actitudes. Tú vas a tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, templanza. Tú vas a hacer esto, hermanos, porque tú estás siendo controlado por el Espíritu Santo. Y cuando tú lo haces, eso te da la seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Porque solo un hijo de Dios puede hacer el fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Un hombre incrédulo, un hombre que solo se deja llevar por su pecado, no va a producir este fruto. Porque él o ella no va a amar. Él o ella no va a estar gozoso. Él o ella no va a tener una paz interna. Él no va a ser paciente, se va siempre, como términos coloquiales, se va a alocar y va a siempre estar peleando con todos. No va a ser benigno, o sea, no va a tener una bondad. No va a ser bueno con las personas. Su fe va a estar por los suelos. No va a ser manso, sino que va a ser orgulloso. Su templanza siempre va a estar por los aires porque él no va a dejarse, más bien al contrario, él se va a dejar controlar por todo y no va a tener esa templanza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso hace un incrédulo. Pero un verdadero hijo de Dios tiene el fruto. Y si tú tienes el fruto, ten la seguridad de que tú eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Hermano, tú no eres hijo de Dios porque viniste aquí a repetir una oración. Y como repetiste una oración que yo dije, entonces tú ya eres un hijo de Dios. No, la Biblia no enseña eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que el verdadero hijo de Dios produce el fruto del Espíritu Santo. Y si tú tienes el fruto del Espíritu Santo, entonces tú eres un verdadero hijo de Dios.
Porque, hermanos, el Hijo de Dios se caracteriza porque el Espíritu Santo pone en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En pocas palabras, vive obedeciendo a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hay más. Esto te va a dar la convicción de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Entonces, lo podríamos dejar aquí porque, hermanos, Pablo ya nos ha abordado un buen de temas, ¿no es cierto? Pablo ya nos ha hecho meditar mucho, ¿no es cierto? Pero Pablo continúa, hermanos. Y ve que el Espíritu Santo, hermanos, te da la capacidad para que tú lo obedezcas. Ve que el Espíritu Santo mismo te ayuda a dejar tu pecado. Pero también el Espíritu Santo te da la confirmación de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Y esto sigue. Romanos 8:17, vean, Romanos 8:17 continúa diciendo Pablo, y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nota, hermanos, cómo nosotros estamos viendo bendición tras bendición, ¿no es cierto? Ve cómo todo lo que el Padre le heredó a Cristo, ahora Cristo te lo va a heredar a ti. Porque, hermanos, nosotros somos los herederos más ricos que las familias millonarias de esta tierra. Tú recibirás, hermanos, una herencia más grande que todo el universo. Tú recibirás una herencia más grande que la de Slim, que la de Elon Musk, que la de Steve Jobs. Tú vas a recibir una herencia muchísimo más grande. Pero hay una condición que continúa diciendo el versículo. ¿Tú cómo puedes tener esta herencia? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? ¿Cómo que tenemos que padecer? Sí, hermano, este padecimiento que Pablo se está refiriendo aquí es sufrir la hostilidad por parte de este mundo gracias a que tú obedeces a Cristo. O sea, si tú eres un hijo de Dios, el mundo se va a burlar de ti. El mundo te va a calumniar. El mundo te va a desechar hasta quizás matarte. Porque si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a vivir conforme a las Escrituras y en un grado u otro, tú vas a ser perseguido, vas a tener una hostilidad. Quizás mi familia ya no me habla. Quizás mis vecinos, mis amigos en la escuela se burlan de mí por ser cristiano. Tú como creyente verdadero vas a tu trabajo. Tú no robas porque sabes que robar está mal. Y entonces tu jefe te dice, a ese mándamelo para atrás, ponlo aparte porque no roba. Y entonces tú sufres por causa de tu fe. ¿No es cierto? Y así de muchas maneras tú puedes sufrir por causa de tu fe. Así como Cristo sufrió, tú también vas a sufrir. Pero así como Cristo fue glorificado, así también tú vas a ser glorificado. Alguien dijo, hermanos, esta frase, alguien dijo, en la vida cristiana hay dos montes. El monte de la justificación y el monte de la glorificación. Y en medio de estos dos hay un valle, que es el valle del sufrimiento. Esto sí es cierto. Esto sí es cierto. Tú eres justificado, tú eres justo delante de Dios porque creíste en Cristo. Y tu meta es llegar a esta glorificación. Pero para llegar de este monte a este monte, tienes que pasar por el sufrimiento. Porque la vida del cristiano es esto, hermanos. En la vida del cristiano se sufre. Se sufre mucho. Sufres porque los de allá afuera te atacan. Sufres porque internamente hay una lucha en ti. ¿No es cierto? Hay sufrimiento en la vida. Pero quiero que notes la compasión de Dios. Ve cómo Dios te anima. Versículo 18. Dice versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escucha, no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros se ha manifestado o que se ha revelado. ¿Por qué dice Pablo esto, hermanos? Porque, hermanos, Pablo entendió que la eternidad en el cielo no se puede comparar con el sufrimiento aquí en la tierra. Esto es lo que dice Pablo. ¿Vas a sufrir? Sí. Mucho, sí. Pero eso no lo puedes comparar con el cielo. El cielo es algo más glorioso. El cielo es algo más grande. Y ahí es a donde tú vas. Porque si tú sufres juntamente con Cristo, juntamente tú vas a ser glorificado con Cristo. Y entonces este sufrimiento se queda como ¿qué? Como nada. Y por eso el Espíritu Santo nos da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú sabes que las aflicciones de este mundo no son comparables con lo eterno que va a devenir, hermanos. Quiero que notes, hermanos, que aquí está el consuelo para todas las aflicciones. Porque lo que sufres aquí en la tierra, hermanos, no va a ser comparado con lo glorioso que es la gloria venidera, con lo glorioso que es el cielo. Pero, hermano, tú necesitas, escucha, tú necesitas estar concentrado en esa gloria que te espera. ¿Cómo te vas a concentrar en esa gloria que te espera? Solo siendo lleno de la palabra de Cristo. Que tu mente esté siempre ocupada en la palabra de Dios. Porque mientras más tú tengas la palabra de Dios aquí en tu mente, tú, hermano, más y más estarás buscando ¿qué? Lo de arriba. Más y más estarás buscando el cielo. Eso enseña Colosenses 2. Pero ahora ve, hermanos, cómo Pablo presenta a la creación como si fuera una persona, para darnos a entender una idea muy gloriosa. Y vean versículo 19 lo que dice, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación, escucha, fue sujeta a vanidad. O sea, la creación fue sujeta a algo que no tiene propósito. Esa es la idea de vanidad. Algo que no tiene propósito. Y escucha, dice, no por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó en esperanza. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que debido al pecado de Adán, Dios maldijo la creación. ¿No es cierto? Eso lo vemos en Génesis 3. Pero, dice Pablo, pero hay una esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma, escucha, será libertada de la esclavitud de corrupción. O corrupción se traduce más como el desgaste. Porque, hermanos, la creación se está desgastando gracias a la maldición que hay en esta tierra, ¿no es cierto? En términos científicos, hermanos, esto se le conoce como la segunda ley de la termodinámica. Con el paso del tiempo, las cosas se van desgastando, ¿no? Nosotros sabemos que eso pasa porque el pecado hizo que Dios maldijera la tierra. Por eso la tierra se está desgastando. Pero dice Pablo, pero algún día será librada y será llevada, escucha, al final del versículo 21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, esto está hablando en la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga con todos sus hijos, pasados, presentes y futuros, en esa gloria, nosotros sabemos, hermanos, que el Señor va a destruir esta tierra, ¿no es cierto? Y una vez que la destruya, la va a convertir en la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22, ¿no? Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, pero eso va a ser en un futuro. Y esta tierra que está bajo la maldición, al final va a ser liberada de esa maldición y se convertirá en lo que nosotros sabemos como la nueva Jerusalén. Pero por el momento, dice Pablo, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. En esta tierra hay sufrimiento. Versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación, ¿qué? Gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Nota, la palabra gime da la idea, hermanos, de un suspiro. De un suspiro, pero de un suspiro porque te enteraste de una noticia devastadora.
Es como, hermanos, es como si te llegara la noticia de algo malo y tú ¿qué haces? ¿No es cierto? Tú suspiras porque hay un peso, hay un sufrimiento. Esta es la idea con la palabra gime. Es como si la tierra suspirara porque pasó algo malo, algo que no se esperaba. Pero dice aquí que la tierra fue tan grande este sufrimiento que la tierra tuvo dolores ¿de qué? De parto. Yo no sé cómo es eso, pero ustedes, madres, probablemente tengan más en claro esta idea, ¿no es cierto? Un dolor de parto intenso, fuerte. Así sufrió la tierra. Y dice Pablo, versículo 23, y no solo ella, o sea, no solamente la tierra gime y tiene dolores de parto, no solo ella, sino que también ¿quién? Nosotros mismos. Nosotros mismos también sufrimos por causa del pecado, por causa de nuestro pecado, ¿no es cierto? Pero vean, dice Pablo, que nosotros tenemos que las primicias del Espíritu. Nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, esto es verdad. Ahora, en el presente, nosotros estamos gimiendo. Y podemos usar las palabras de Pablo. Vean, un capítulo atrás, Romanos 7:24. Romanos 7:24. Gracias al sufrimiento nosotros podemos decir esto. Romanos 7:24 dice, ahí adelantito, casi a la mitad del versículo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está sufriendo. Pablo está diciendo, miserable de mí. Hay gemidos por el sufrimiento por causa de nuestro pecado. Ya me volví a enojar con mis hijos. Ya me volví a enojar con mi esposa. Ya me volví a enojar con mi esposo. Ya volví a mentir. Ya volví a robar. Miserable de mí. Esto es real, hermanos. Hay unos gemidos dentro de nosotros que nos llevan al sufrimiento por causa de nuestro pecado. Pero, hermanos, nosotros sabemos que tenemos, como dice el texto, Romanos 8:23, dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. O sea, tú tienes una probadita de lo que te espera en la gloria eterna. Esa palabra de primicias se está refiriendo a la primer parte de la cosecha que se daba a Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo, hermanos, la está trasladando a términos espirituales y él se está refiriendo que el Espíritu Santo es esa primicia. O sea, es ese enganche, es esa garantía de que tú vas a recibir una herencia, un cuerpo nuevo y que ese sufrimiento va a pasar tarde o temprano. ¿Se dan cuenta? Esta, hermanos, es nuestra esperanza. Porque aquí Pablo simplemente está diciendo, cuando tú veas el fruto del Espíritu en tu vida, esto te debe de recordar que Dios algún día te va a llevar al cielo y te va a glorificar. Esa es la primicia, esa es la garantía. Tu obediencia a la palabra de Dios es la garantía de que algún día vas a dejar de sufrir porque Dios te va a glorificar y te va a llevar con Él. Esto es hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Porque en medio del sufrimiento hay esperanza. Hay esperanza. Por eso, versículo 24, porque en esperanza, dice Pablo, fuimos ¿qué? Salvos. Nuestra salvación, hermanos, se caracteriza por la esperanza. Esa esperanza que algún día Dios nos va a librar de estos cuerpos pecaminosos que están siendo esclavizados por el pecado. Y algún día Dios nos dará la esperanza de que estaremos con Él glorificados en toda la eternidad. Eso es 100% seguro, dice Pablo. Pero aclara Pablo, escucha, Pablo hace una afirmación aquí, dice versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados. Esto es real, fuimos salvados en esperanza. Y continúa diciendo el versículo, pero la esperanza que se ve no es esperanza.
Porque lo que alguno ve, ¿a quién esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, nosotros estamos esperando ahora algo que no vemos, pero es algo real. En este momento es invisible para nosotros, ¿no es cierto? Pero se va a convertir en algo real, en algo visible. Por lo tanto, hermano, tú tienes que esperarlo, dice Pablo, con paciencia. Con paciencia. Porque Dios nos va a dar cuerpos glorificados y eso nos debe animar en frente del sufrimiento. Y para concluir, vienen más bendiciones. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermano, esto nosotros lo vivimos mucho, porque a veces nosotros no sabemos cómo orar. A veces en nuestra mente hay un problema tan grande que dices, caramba, ¿cómo te pido, Señor? ¿No es cierto? A la luz de este problema no sé cómo expresarme, no sé cómo hablarte. Pareciese que mis oraciones no pasan del techo. Y entonces hay una lucha, ¿no es cierto? Hay una debilidad porque nosotros no creemos que Dios va a responder nuestras oraciones. Pero, ¿sabes? En medio de esa debilidad, dice Pablo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra indecibles se traduce como sin expresarse. O sea, el Espíritu Santo intercede por ti con un gemido que no se expresa. Recuerda, ¿qué es gemido, hermanos? Es una tristeza, ¿no es cierto? Es una tristeza profunda, pero esa tristeza no la expresas verbalmente. Simplemente tú la sientes por lo que está pasando externamente. O sea, hermanos, aquí el Espíritu Santo lo que está haciendo es expresar una tristeza no verbal por lo que está pasando. ¿Ok? Y cuando Él ve que tú estás pasando una situación en tu vida mala, Él siente esa tristeza y entonces intercede con gemidos indecibles. Esto nos habla, hermanos, de que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene una emoción. Él siente tu sufrimiento y al sentirlo, Él expresa ¿qué? Una oración al Padre. Porque dice versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nota, hermanos, de alguna manera el Espíritu Santo se comunica con el Padre. Todas las cosas que nosotros vivimos, sean buenas o sean malas, el Espíritu Santo está en comunicación con el Padre. No sabemos cómo lo hacen, el texto no lo dice, simplemente el texto dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, hay un dolor y sin expresar una palabra, Él se comunica con el Padre. Él simplemente lo hace. ¿Cómo lo hace? No lo sé. Nuestra mente finita, hermanos, no lo puede comprender porque esto es un misterio. No sabemos cómo el Espíritu Santo y el Padre se comunican de esa manera, pero lo que sí vemos claramente es que sí hay una comunicación entre el Padre y el Espíritu. Y entre ellos dos, hermanos, sí se entienden. ¿Para qué? Para interceder por ti. Y aparte dice versículo 27, mas el que escudriña, o sea, el que examina los corazones. ¿Quién es el que escudriña, hermanos? ¿Quién es el que examina los corazones? Dios, solo Dios. Solo Dios sabe qué es lo que hay en lo más profundo de tu ser. Solo Dios es el único que escudriña tu corazón. Por eso dice ahí el texto, mas el que escudriña los corazones, escucha, sabe cuál es la intención o cuál es la mente del Espíritu. O sea, el Padre sabe lo que el Espíritu Santo quiere y ve la razón, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea,
en medio de nuestro sufrimiento, hermanos, el Espíritu Santo ora por nosotros como cristianos, y como el Espíritu es omnisciente, todopoderoso, soberano, entonces Él sabe lo que tú necesitas y Él se lo comunica al Padre. Y el Padre te ayuda, te bendice en ese problema. Esto es algo hermoso, ¿no es cierto? Porque, hermanos, el Espíritu Santo siempre está orando por ti en una línea directa hacia la voluntad del Padre. ¿Nosotros oramos conforme a la voluntad del Padre? No, muchas de las veces no. Por eso nosotros decimos, no se haga mi voluntad sino la suya. Cuando tú dices eso, tú estás reconociendo que no estás orando conforme a la voluntad del Padre, porque eres un ser pecaminoso, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo sí lo hace. Él sí ora conforme a la voluntad del Padre. Él sí intercede por ti en tus aflicciones. ¿Quieres ver algo más glorioso? Versículo 34, ve lo que dice. Versículo 34, ahí abajo. Versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y escucha, el que también intercede por nosotros. Escucha, hermanos, 2 de las 3 personas de la Trinidad están orando por ti. Están orando por tus problemas. Qué impresionante, ¿no es cierto? Esto te debe de animar, hermanos, a que no importa cuál sea tu aflicción, Dios está al pendiente de ti. Dios sabe cuáles son tus necesidades. El Espíritu Santo y Cristo oran por ti continuamente y ellos siempre oran conforme a la voluntad de Dios el Padre, y Dios el Padre sabe perfectamente lo que necesitas. Por eso enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, no te afanes con lo que ha de venir, porque Él sabe perfectamente lo que necesitas. Hermanos, aquí hay un consuelo, ¿no es cierto? Hay un consuelo muy grande porque dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe. O sea, Dios sabe lo que tú estás viviendo. Dios sabe lo que tú estás sufriendo hoy. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo orará por ti, el Hijo de Dios orará por ti, y eso será la más grande bendición que tú tengas. Hermano, quítate de la mente esas ideas egoístas de decir, nadie se preocupa de mí, pobrecito de mí, nadie ora por mí. Claro que sí oran por ti. Y si alguien de aquí de la iglesia no ora por ti, pues es quizás porque tú no lo has dicho. Exprésalo y oramos por ti. Nosotros no somos omniscientes. Exprésalo, oramos por ti. Sabes que estamos para servirte, sabes que estamos para ayudarte en lo que necesitas. Pero ten la seguridad que si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo y Cristo están orando todos los días de tu vida para que en medio de tus aflicciones tú puedas llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué consuelo, ¿no es cierto, hermanos? Y qué bendición. Así que adora al Señor con tu vida, porque Él es bueno y Él nunca te va a dejar. Amén. Oremos al Señor, hermanos.